de esta jornada es donde se lleva a cabo la primera actividad por la que nos reunimos hoy, que es la presentación del libro Jornaleros Migrantes, Explotación Transnacional, de Caucirenio Poquinto. A continuación paso a leer la semblanza de los presentadores del libro, iniciando con el autor. Caucirenio es originario de Costa Chica, Guerrero, fue reportero del periódico El Sur de Acapulco y La Jornada Guerrero. Es conductor del programa bilingüe Taí Sabí, Voz de la Lluvia en radio y televisión de Guerrero, RTG, y Radio Universidad Autónoma de Guerrero en la lengua Tu-Un Sabí. Actualmente es reportero del semanario Trinchera y Pie de Página y colabora en el programa de las Américas. Por otro lado, tenemos al doctor José Asensio Morena Mena, que es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UABC desde el año 1992, con un doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte y una maestría en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Tiene el Premio al Mérito Académico de la Universidad Autónoma de Baja California en Ciencias Sociales en el año 2010 y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del SNI nivel 1. Actualmente también es presidente de la Coalición Pro Defensa del Migrante. Bueno, fue en el periodo 2010-2020. Por otro lado, también nos acompaña el profesor Guillermo Guadalupe Martínez Valdés, que es licenciado en Sociología en la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas de la UABC. Es candidato a la maestría en Ciencias Sociales Aplicadas en el Instituto de Investigaciones Sociales. Entre su experiencia laboral fue, por ejemplo, en los últimos años, asesor del programa de Contraloría Social en Mexicali, Baja California, y ha sido, por ejemplo, también profesor por asignatura desde el 2007 a la fecha de la Facultad de Ciencias Humanas, y en 2009 impartió también Administración y Gestión Cultural en la Facultad de Artes de la UABC, y en 2008 impartió las asignaturas de Estadística y Metodología de la Investigación. Y por último tenemos a la doctora Elsa de Jesús Hernández Fuentes, profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC desde el año 2009. Es supervisora del programa PERAG, Adopta un Amigo UABC desde el año 2010. Es doctora en Planeación y Desarrollo Sustentable y tiene una maestría en Estudios y Proyectos Sociales y es licenciada en Sociología por la UABC. También es candidata al Sistema Nacional de Investigadores SNI. Es integrante del Cuerpo Académico Consolidado Estudios Sociales y Jurídicos, Derechos Humanos y Seguridad Pública. Y entre sus líneas de investigación están factores de riesgo de violencia y temas de investigación. Estoy conectado al teléfono. Son Sí, jóvenes. porque como justo ahorita estamos en una presentación del libro en Baja California. Es a la doctora Elsa de Jesús Hernández, a quien y quien estará mediando sí, porque me quedo un buen rato sin internet. La presentación del libro. Sí, muchas gracias, Iván. Cabo, lo molesto. Si puede cerrar su micrófono un momento, por favor. No, no se preocupe. Sí, sí. Sí. Muy bien. Entonces continuamos con el programa. Vamos a darle la voz al maestro, bueno, doctor José Moreno Mena, para que nos haga favor de presentar el libro. Adelante, Mena. Ok, déjame vuelvo a poner ahí porque ya me había borrado. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar con ustedes compartiendo algunos comentarios sobre el libro de Caucirenio. Este libro que lo ha titulado Jornaleros Migrantes, Explotación Transnacional. Les agradezco a los organizadores y al autor la invitación, porque este libro me retorna a mis primeras escaramuzas en la investigación social. Precisamente el tema de los jornaleros agrícolas fueron el objeto de estudio de mis tesis de licenciatura y de maestría. Y me trae grandes recuerdos, pero al mismo tiempo
algunas frustraciones. Y menciono esto último porque siento que en lo personal yo no pude avanzar mucho en la visibilización de las condiciones de vida y trabajo de este sector. Me circunscribí más bien a estar tratando de visibilizar a los jornaleros agrícolas de Valle de Mexicali, ¿verdad? Siendo que este era un fenómeno que abarcaba todo el país, ¿no? Recuerdo que uno de mis artículos de esos años los titulé Los trabajadores olvidados, con el afán de que se dieran a conocer sus condiciones de vida y trabajo. Pero como el mismo Sirenio titula en uno de sus capítulos, ¿a quién le importan los jornaleros agrícolas? ¿Sí? Me topé pues con también con esa barrera que existe en el país, ¿no? Cao Sirenio es un periodista de investigación comprometido con su realidad y con su gente. Él utiliza las herramientas del investigador, busca respuestas, lleva a cabo observaciones participantes, pues él mismo se alquila como jornalero tanto en el Valle de San Quintín como en las tierras del expresidente Fox. Vive las experiencias diarias de los jornaleros, se percata que no son simples mercancías que se puedan desechar al antojo del capital, sino que son seres humanos de carne y hueso con sus sentimientos y sus ansias de salir de su miseria. El libro de Cao Sirenio me recordó parte también de mi infancia, cuando en Mexicali decenas de migrantes recién llegados a Baja California trabajábamos en las pizcas del tomate en los sembradíos de la empresa transnacional Kerms, a un lado de la Laguna México. Recuerdo que, aunque no teníamos conciencia de clase, a ese lugar lo bautizamos como el Valle de los Miserables, por las condiciones de trabajo tan precarias y un clima aterrador, ¿no? Como decir de Mexicali, era en pleno verano. Trabajábamos a destajo por la cantidad de botes que lográramos acumular. No había ninguna prestación y teníamos que competir por los botes desde las 4 de la mañana, ¿no? Nosotros mismos teníamos que andarnos peleando entre nosotros para ver quién le tocaba bote y quién no. En lo particular, yo sacaba únicamente para la soda y la torta, que vendían comerciantes permisionarias de la empresa a precios exorbitantes, ahí mismo. Con eso me daba por bien servido, porque yo no tenía que mantener a ninguna familia en ese entonces, estábamos muy chavos. Los relatos que hace el autor sobre la situación de los jornaleros de San Quintín, Guerrero y Guanajuato, me calan hasta el alma, porque yo también realicé trabajo de campo en San Quintín, pero en los años 90, y por lo que relata Cao Sirenio, la situación no ha sufrido muchos cambios. Los salarios a destajo tal vez se han transformado en un salario fijo pero raquítico. Los pases del Seguro Social, que eran poco frecuentes, siguen prevaleciendo, aunque ahora por cuotas. Las tiendas de raya de los patrones ahora se han cambiado por las tienditas de los propios mayordomos y de otras personas que se aprovechan pues de la necesidad de los trabajadores y que mantienen a los trabajadores endeudados todo el tiempo. Al trabajo de campo directo en los surcos se le han sumado los empaques y los invernaderos, donde se trabaja con mayor asepsia. No porque se les interese la seguridad de los trabajadores, sino que responde a los criterios de inocuidad que las grandes transnacionales tienen para exportar sus productos, ¿no? Y que han estado estableciendo en buena parte de los valles del noroeste. Perdón. Algo que me perdí, perdón. Y qué paradoja en esta situación, ¿no? Lo que no pudo hacer la organización social, las constantes denuncias que se hacían permanentemente en los medios de comunicación por investigadores, por
los mismos trabajadores y por organizaciones de los derechos humanos, lo que no pudieron hacer lo hizo el capital, que demanda productos en mejores condiciones de trabajo. A eso ellos le llaman el ISO social. En cuanto a los asentamientos y los campamentos que mantenían una esclavitud disfrazada, tal vez lo único diferente es que ahora ya hay asentamientos fuera de las viviendas en condiciones infrahumanas y los campamentos donde se mantenían los trabajadores en una esclavitud, como decía, semidisfrazada, ¿no? Yo recuerdo los famosos campos como las Pulgas, ¿verdad? El Aguaje del Burro, etcétera, ¿no? Que eran realmente posilgas, ¿no? Y eran lugares donde se mantenían los trabajadores cercados y con un guardia con una escopeta para que no huyeran, ¿no? Porque sobre todo por aquellos que estaban endeudados en las tiendas de raya. Pero la superexplotación no ha cambiado, como tampoco el acoso sexual a las mujeres por parte de los mayordomos y sus propios compañeros de trabajo. Eso lo relata muy bien Caucirenio en varios de sus capítulos. Le da bastante importancia y qué bueno. Lo que sí me causa gran satisfacción son los intentos de organización por parte de las mujeres y los movimientos de empoderamiento que están poco a poco logrando. Es gratificante ver también que ha emergido una conciencia social y de clase entre los jornaleros que los orilla a organizar sindicatos, a demandar pliegos petitorios y a movilizarse por sus demandas. Ahí está el germen de la transformación. Pero desgraciadamente, como sabemos, los procesos sociales son muy lentos, ¿no? Y sobre todo tratándose de trabajadores. Caucirenio da cuenta también de la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Era inevitable que tocara ese tema. Así también me pasó a mí cuando yo estaba estudiando los conos agrícolas, pues de alguna manera me vi pues obligado a tener que tocar los trabajadores también migrantes que se van a Estados Unidos. Pues nuestros connacionales atraviesan los muros con la esperanza de tener mejores condiciones en los campos agrícolas estadounidenses. Pero pronto se dan cuenta que no distan mucho de las condiciones que había en su país de origen. Por eso intercalan su migración entre los dos países, convirtiéndose en trabajadores transnacionales. De ahí pues la sugerencia que hace Caucirenio en uno de sus capítulos, ¿no? Y en el título del libro. Esto lo retrata muy bien el autor, ¿verdad? En sus experiencias en los campos gringos. Me gusta el libro, sus relatos, está bien escrito y es muy ameno. Espero que con él se retome la necesidad de voltear a ver a estos trabajadores olvidados. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Mena por su participación. Ahora invitamos al maestro Guillermo que nos comente sobre el libro, por favor. Hola, muy buenas tardes y pues agradeciendo la invitación de aquí de Caucirenio, ¿no? Para presentar su libro y sobre todo pues quisiera, antes de hacer una reseña de esta obra importante para la sociología rural, cómo es que nos conocimos Caucirenio, ¿no? Y yo, y que fue precisamente en esos tiempos que estaba la huelga allá en San Quintín, o previo a la huelga más o menos, y llegó aquí a la casa y empezamos a tener una amistad, sobre todo porque había mucho movimiento, había muchos movimientos sociales, ¿no? Tanto urbanos como rurales, ¿no? Inclusive hasta de la costa, los pescadores también. Entonces teníamos una administración en ese tiempo que no tomaba muy en serio los movimientos sociales, ¿no? Y se puede decir que cada sector, ¿no? El urbano, el sector rural, el sector pesquero, todos los sectores estábamos en movimientos sociales, ¿no? Entonces fueron cuestiones muy interesantes, sobre todo dentro del ámbito de la sociología. Pero hablando de San Quintín,
cuando empieza a hablar de San Quintín, y me retomo un poquito los documentales que teníamos previos en los años 70, ¿no? De Eduardo Maldonado, ¿no? Con los jornaleros, o Etnocidio de Paul Leduc, que nos relatan, ¿no? Cómo se daba el enganche desde allá de las zonas expulsoras, ¿no? De Oaxaca, Guerrero, ¿no? O Michoacán, y cómo se venían para acá, para la parte norte, en la cuestión agrícola, ¿no? De San Quintín, y cómo también, pues, se veían instituciones que en apoyo al jornalero, y que en ese caso, en los 90s, ¿no? Si hablamos de San Quintín, cuando más la migración llegó a su tope, y que nos relata Cireño en este libro, hay una cuestión muy interesante, ¿no? Como dijo Mena también, había un montón de campamentos, una población que no se había visto antes, ¿no? Migratoria, de trabajadores agrícolas en San Quintín, y que pedían salud, ¿no? ¿Y cuáles eran las intervenciones? Letrinas. Y las letrinas, había un conflicto entre los encargados de los ranchos, ¿no? Porque no había cultura para las letrinas. Total, había un problema ahí, y lo que surge después del 94 serían las radios indígenas, ¿no? Que Caucireño también, pues, tiene un antecedente ahí en la radio, ¿sí? Y como también, por medio de este periodismo, pero no un periodismo, tanto así que se ve en los medios, sino más bien que se mete adentro de esa comunidad, ¿no? El requisito para trabajar, y yo le decía porque en el Vergel hemos querido entrar varias veces y no se nos deja entrar, ¿no? Entonces, la estrategia que utilizó acá mi compa Cao como Malinowski, ¿no? De meterse en la comunidad y ser invisible, ¿no? El hecho de no hablar español y hablar su idioma, y que eso lo hace como normalizante, ¿no? El hecho de no entrar alguien que sepa leer y escribir, o hable español, o que tengan conocimientos de que quiere levantar información, pues eso está vedado, ¿no? Ahí en el Vergel. Entonces, cuando rompe Caucireño la cuestión de la huelga, ¿no? Como empieza a relatar más o menos cómo se están dando por un salario digno, ¿no? Ahí la cuestión era un salario digno. La cuestión es, págame bien, ¿no? Por la vida que se tiene en estas zonas, ¿no? Agrícolas, que serían las exportadoras del mundo del tomate, pero que en la cuestión de la población vemos ahí, por ejemplo, en aquel tiempo, si se hablaba de las pulgas, realmente se llenaba uno de pulgas ahí, ¿no? Estamos hablando de que era una situación insalubre completamente, galerones donde vivían familias ahí en hacinamiento, y que eso ya pues se quedó en el olvido. Ahora ya están escondidos, ya están en fraccionamientos, pero todavía siguen viviendo pues las inclemencias, ¿no? de la pobreza, ¿no? Entonces aquí lo que yo voy a retomar un poquito de lo que vi del libro, y que me llamó mucho la atención, porque su relato, así como lo comentaba Mena, pues te va metiendo en la historia, con las anécdotas, con las entrevistas, y aquí veremos un concepto que él le llamó esclavitud moderna, ¿no? La esclavitud moderna, el acoso laboral, lo que implicarían los contratos, ¿no? Que no había contratos que firmar, ¿no? Simplemente era una desregularización, ¿no? Entonces, cuando ya empieza a hablar de ese brinco a Estados Unidos, que empieza a meterse en los campos agrícolas, en el Tulipán, donde se empiezan a ver los diferentes conflictos contra las multinacionales, ¿no? En este caso, Driscoll, o como estábamos hablando de Walmart, o como estaba hablando de Taco Bell, cómo hicieron para negociar, ¿no? Con esos boicots. Entonces, ese movimiento que tiene su herencia con César Chávez, ¿no? Y que ahora la gente está manejando ese tipo de negociaciones, ¿no? Que poco a poco se van dando en sus frutos, ¿no? En una dignificación del trabajo agrícola, ¿no? Entonces, yo creo que para esta materia de sociología rural, el libro de Caucireño, que por cierto, yo les diría a los que están aquí, pues que pidan el libro de Caucireño. Por lo regular, siempre cuando estamos leyendo un libro, pues es comprar el libro, ¿no? En este caso,
el comprar el libro es leerlo, ¿no? Y creo que Caucirenio, pues como dijo, es del pueblo para el pueblo, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que rompería un poquito con lo que clásicamente se da en una lectura del libro. Entonces ahí ustedes pueden también pues asomarse, echarse una lectura muy amena sobre la problemática. No es tan, como decía Mena, llega un momento de frustración también por este tipo de fenómenos tan complejos como serían en este caso la clase trabajadora en un país imperialista, ¿no? Donde el imperio, donde el mercado es lo que predomina, ¿no? Entonces se ve que en este libro pues estamos hablando de el sufrimiento y también de logros, ¿no? De logros que se han hecho por base de esfuerzo y de organización, ¿no? Inclusive hasta la emotividad de poder cantar, ¿no? En los campos extranjeros, una identidad, ¿no? Que viene siendo el idioma, que viene siendo la música, ¿no? Y yo en este caso felicito a Caucirenio y también a los que nos acompañan, a Elsa Hernández, que hizo bien a formalizar esta conferencia o esta charla en esta semana de la sociología, ¿no? Y creo que, pues, como veríamos el tema de los trabajadores agrícolas, de los jornaleros y más, de pueblos originarios, pues creo que eso le da un cáliz en este caso, pues de interés, ¿no? Entonces, pues, yo con esto quisiera más que nada invitar ahí a alumnos a que puedan participar también en esta plática, en esta charla y sobre todo, pues que lean el libro, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias, Guillermo. En ese mismo sentido, vamos a darle la voz a Ixis Anel Valdés Machado, estudiante de sociología, justamente de la materia de sociología rural, para que nos haga algunos comentarios sobre el libro. Adelante, Ixis, la escuchamos. Hola, muy buenas tardes a todos los presentes. Como dijo la profesora Elsa, voy a dar mi opinión sobre el libro, pero desde un punto de vista de estudiante, específicamente de sociología urbana y también del maestro Guillermo. En este caso, como ya le mencioné al maestro Guillermo, fue lo que se mencioné, es de que el libro está escrito de una manera fácil de comprender, ¿no? De comprender y es corto, se puede terminar muy rápidamente y salir sin preguntas de este mismo, pero también con una reflexión sobre cómo es el estado de vida que se tiene a los trabajadores del campo. ¿Es una vida digna? ¿Es un trabajo justo? ¿Se están respetando las leyes? También son las preguntas que se hacen de manera constante. Y de igual manera, como es un tema de jornaleros que se llega a mencionar varias veces en diferentes trabajos, hay gente que puede llegar a pensar que está sobreexplotado. Pero el problema es de que en los temas no se pueden sobreexplotar cuando se trata de la vida de las personas y sobre su calidad de vida, sobre todo de personas que de ellos dependemos los que vivimos en la ciudad, ya que sin la gente del campo nos morimos de hambre. En este caso, el Caucirenio habla sobre cómo es las diferentes situaciones de los jornaleros, tanto aquí en su propio país, ya que es en el caso de la migración nacional, que es la primera parte del libro, y de una migración transnacional, que es la segunda parte. En este caso, más específicamente, es sobre Estados Unidos, que es prácticamente la meta que tiene la mayor gente al realizar una migración, es dejar ese país e irse a otro, a irse a un país que se le considera una tierra prometida, que sea se lleva de manera seguida, se vende como un lugar ideal para ir a trabajar y tener un mejor estado de vida. También se habla sobre la situación sobre las jornaleras que tienen ya cuestiones de ahí. En algunos casos se habla sobre clasismo, sexismo e incluso de la falta de escolaridad que se llegan a utilizar en contra de ellos, de los propios jornaleros. Y también se llega a mencionar a Lucía Hernández, que es una jornalera mixteca, que es vocera de esto mismo, y también sobre cómo ella fue parte importante para que los jornaleros de San Quintín levantaran su voz sobre los incumplimientos de sus normas, sobre los salarios que se le dan y cómo ya al firmar sus contratos prácticamente se siente como si estuvieran firmando un contrato de esclavitud, ya que en sus propios contratos también se les está mintiendo, ya que hubo
un caso de sus contratos específicamente del que se habla es que firmaron un sueldo íntegro y no el básico, que lo cual es un incumplimiento con las leyes del trabajo. También esto se podría considerar como una esclavitud moderna. Y de igual manera como lo fue antes, lo sigue siendo ahora, la esclavitud se mantiene en el campo. En el campo para ser más rico a las personas que están en la ciudad. Anteriormente era gracias al algodón con los esclavos negros, ahora es en el campo con los jornaleros. Y al no darles ni condiciones de trabajo dignas ni incumplimiento de leyes también. Y también está en una denigración a su persona. Por ejemplo, en Imonacle, que también se llega a mencionar en el libro, que se considera un triunfo histórico, es que propiamente sea Walmart quien que sea la propia Walmart que acepte y haga de manera pública que van a empezar a respetar desde el año 2015 los derechos de sus trabajadores del campo, que tuvo que ir el subpresidente con los jornaleros a firmar públicamente que los iba a empezar a cumplir. Se tuvo que hacer algo histórico para que se pudiera respetar sus derechos, que se le diera un trabajo justo, condiciones de trabajo estables y que sea sano para ellos. Se llega a mencionar que varios de estos empleados, de varios de estos jornaleros llegan a sentir que sus manos ya no les sirven ni para trabajar. Bueno, ya ni para trabajar ni para comer debido a las condiciones que quedan. Y esto ya entra con la explotación laboral, que también se menciona en la parte de la explotación laboral de Arkansas. También sobre cómo hay específicamente en polleras, es sobre su salario mínimo, sus condiciones infrahumanas y denigración. Y en algunos casos se llega a mencionar sobre cómo varias personas que trabajan en estas condiciones se llegan a alegrar por perder miembros, ya que por el miembro que pierden, en este caso si hablamos de los dedos, dependiendo del dedo que pierdan, será la cantidad de compensación que reciban, a pesar de no poder cumplir con su trabajo. En este caso, el perder miembros que no van a volver a más, en este caso vitales como lo son los dedos, les darían una satisfacción personal porque se les reduciría el trabajo pesado que tendrán que hacer. Lo que tengo que decir es de que el ser tratados como personas en la gente del campo es difícil, sobre todo cuando son migrantes o jornaleros, debido a que la gente en sí busca explotar tanto como puedan de ellos, ya que no los están viendo como personas vivas o que tengan derechos, necesidades, los están viendo como signos de pesos caminantes, que les va a ayudar a producir más, o como propia maquiladora, que su única función es trabajar, aunque irónicamente a la propia máquina que sí se le da mayores atenciones que sus propios trabajadores que hacen que funcione esta máquina. Algo que también incluso llegué a mencionar con el profesor Guillermo fue que recordé varios pedazos de media actuales en comparación de las que el profesor ya mencionó, que hablaban sobre esto de una manera más ligera o en algunos casos de una manera más central. En este caso es como la película Bajo la misma luna, ya que hay una parte que habla sobre los peligros que tienen los jornaleros que dejan México y se van a Estados Unidos, los peligros que se tienen en el traslado siendo por el río o por el desierto, los peligros que hay para cruzar y los peligros que se tienen ya dentro de ahí, en este caso por migración. Y hay también un documental falso que es la de Un día sin mexicanos, que aunque parezca una exageración que sea un tema falso, también se está viendo la importancia que tiene la gente del campo, y que al no tenerla, pues la gente no va a tener gran acceso, debido a que irónicamente al no tenerla se quedan sin mano de obra barata y sin la gente que hace el trabajo que ellos no quieren hacer. Como por ejemplo en esa misma película se trata como ya de conseguir verduras, tomates, es el equivalente a conseguir drogas. De igual manera, sobre el tema de la falsa tierra prometida, hay uno más moderno que es el de Into the Hills, que es este caso es sobre los latinoamericanos que crecieron en Estados Unidos y que tienen sueños de regresar a sus tierras natales, ya que en este caso ya llegaron a Estados Unidos, crecieron ahí y se dieron cuenta que no es el lugar ideal que se le prometieron a sus padres, que los miran trabajando bajo condiciones infrahumanas y que los siguen viendo de abajo, pero que no es lo que les prometieron a ellos. Ellos les prometieron una vida digna, que sus hijos tendrían una mejor situación de vida. Ellos fueron con esas ideas, pero al ver que es mentira, ya que
ya que qué se va a andar cruzando al llegar ahí. En este caso, racismo, xenofobia, sexismo, clasismo y violencia policial. Aunque aunque no parezca mucho, siento que eso pueda ver una idea más moderna sobre esto, más sobre la ciudad, ya que en sí dentro del campo la gente pues que va a trabajar allá trabaja bajo varias condiciones difíciles, como es bajo la condición del sol, la maquiladora y también los propios problemas internos que se llegan a ver, como en algunos lugares las propias casas que tienen se podrían dar una comparación a las reservas nativas que se tenían en Estados Unidos por un gran tiempo, que eran más bien solamente cumplían con la función de dar un techo, pero no podían dar una vida digna debido a que se estaba buscando mantener controlada a las personas para que sigan siendo productivas a su favor. Creo que es como que se mira sobre la situación del hacendado, se sigue viendo actualmente, pero ya en una situación más moderna en donde se tiene que firmar un contrato. En este caso es un contrato que les promete tener esclavos y mano de obra barata bajo los términos de la ley, y que muy pocas veces se les podrá exigir a los propios hacendados que cumplan con esto y que les den una vida digna a sus trabajadores. Y con esto termino. Sí, muchas gracias, sí, sí. Haremos el espacio al autor, a Caos Ireneo Pioquinto, para que nos haga favor de comentar sobre este texto que presentamos el día de hoy. Tu micrófono, Cao. Debe activar su micrófono, por favor. Sabin di sakundo na shini so o gibibiti na ko da to o ki ya sha tu ya ka yu o ya ku sha yu San Quintín. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, los que nos acompañan este día que estamos platicando de este libro, de ese trabajo que hice en San Quintín. Empecé hablando mi lengua materna, porque siempre lo hago, para mí es un recurso de identidad y también es un recurso de trabajo que hasta este momento es lo que me ha permitido conseguir en gran parte o a realizar gran parte de mi trabajo periodístico. Al inicio, Guillermo hablaba de Malinowski, un día que estábamos en la universidad y hablando precisamente sobre estos investigadores que se convierten en sujeto em, interactivo, sujeto activo, de repente pues lo hacen aprender una lengua para llegar a su fin, como lo ha hecho Malinowski, como lo ha hecho Walrap, con Cabeza de Vaca, que sobre el libro del periodismo que se hizo en Berlín, entre otros libros, ahí también Thompson, entre otros periodistas que han trabajado de lleno eso, que muchos le llaman periodismo de inmersión. Para mí no es, no tuve que aprender una lengua extraña para poder ingresar a los campos de San Quintín, porque justo en esa zona, en el rancho Los Pinos o El Vergel, estaban trabajando personas de mi comunidad, no de la localidad donde yo nací, sino que de la zona aledaña a mi comunidad, trabajan en esa zona, en ese rancho. Entonces, una de las formas de acercarme a ellos, pues hablando precisamente mi lengua materna y para poder establecer este lazo con ellos y de esta forma saber cuál es la situación que se vive ahí y generar esta confianza para poder interactuar, porque uno de los conflictos que enfrentan los investigadores, los periodistas
y el sujeto de investigar o la persona con que se plantea, se hace la entrevista, siempre tiene que ver con la barrera de nuestra lengua, nuestra cultura, y si no, nosotros no aprendemos a buscar esa interacción con nuestras comunidades, es muy difícil obtener un fruto de la investigación. Entonces, para mí eso es una pieza importante, fundamental, y durante 10 años fui locutor de radio en Guerrero y eso también me permitió tener cercanía con las comunidades, con mi pasado, con mi familia, que escuchaban cada 8 días cuando tenía mi transmisión de mi programa Tachisavi, en donde hablábamos de distintos conflictos que enfrenta las comunidades indígenas por el hecho de vivir este país racista, clasista, donde se te discrimina por la forma de hablar, por la forma de vestir, por la forma de comer, y todo, donde te ponen pero o estigma por cualquier movimiento, por cualquier palabra que digas mal. Entonces, para mí ese radio me sirvió de mucho y también la lengua me sirvió demasiado para poder comunicarme con los otros en caso de San Quintín, pues llegar a los campos agrícolas me fue sumamente importante porque recuerdo todavía cuando el señor Gutiérrez me pregunta, ¿sabe leer y escribir? Y como ya tenía esa idea de que en Rancho de los Pinos, lo primero que te pregunta es si sabe leer y escribir. Y dije, no, no sé leer y escribir. ¿Hablas algunas lenguas? Pues tampoco. Le digo, sí, hablo mi lengua materna, es el mixteco, porque todos los compas que están en los surcos no dicen habla tú no sabes, dicen mixteco. Entonces, pareciera ver que yo vi esos ojos destellante, porque como diciendo, ya tenemos uno más que puede trabajar en este rancho y que no tendremos muchos compromisos para poder ejercer nuestra presión sobre los trabajadores tenemos candidatos a esclavo, en pocas palabras. Y eso me permitió también estar en las cuarterías, en el vergel, estar en los surcos, ver con detalle cuáles son la situación en que viven los paisas, los compas que están ahí trabajando, y ver y saber de cuáles eran las causas. ¿Por qué por qué no había una organización al interior de Rancho Los Pinos, cuando es el rancho que más explota y ha explotado en este país y que se han enriquecido a costa de los campesinos, de los jornaleros agrícolas de los estados del sur como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, que son los que llegan a ese campo? Y el problema está de que el horario de trabajo era sumamente pesado, el trabajo es pesado. Un jornalero se levanta a las 3 de la mañana para preparar su lonche, su comida para llevar al campo, llega a las 6 de la tarde, sale a las 6 de la tarde de los surcos, tiene que llegar a bañarse y volver a cocinar para la cena, se acuesta a las alrededor de las 10 de la noche y tiene que levantarse a las 3. Entonces es un trabajo muy pesado. Entonces no les permitía organizarse, y como lo decía Carlos Marx, que era, hablando un poco del marxismo, era un campo de concentración donde los trabajadores se convertían en lúmpenes, y no porque no sirviera para pensar, sino que la carga mismo de trabajo le impedían lectura, pero también el mismo Rancho Los Pinos, que así lo consigno en el libro, revisaba las habitaciones de los trabajadores, que no hubiese otro material o que donde los trabajadores pudieran tener información sobre sus derechos. Entonces había como ese tipo de campo de concentración donde había de esclavismo en Rancho Los Pinos, y que era como el lugar donde se tenía que prestar mayor atención. Sin embargo, había también ciertos acuerdos, porque las organizaciones sociales de San Quintín nunca tocaron a este rancho. Ahí está el movimiento de jornaleros agrícolas, de la Alianza Nacional, Estatal y Municipal por los Derechos en el Valle de San Quintín.
no tocaron Rancho Los Pinos. Viene el sindicato independiente de los jornaleros agrícolas democráticos, tampoco han tocado hasta este momento a Rancho Los Pinos. Ha habido boicot en contra de la Driscoll, no porque yo defienda la Driscoll, sin embargo, la Driscoll es la empresa que mejor paga en el Valle de San Quintín, pero el movimiento de jornaleros agrícolas de San Quintín está más empecinados en boicotear a la Driscoll, que en lugar de voltear a ver que al sur, a unos kilómetros de ahí del Valle de San Quintín, está el Rancho Los Pinos y no le han hecho nada. Entonces es un problema que sí tenemos que tratar de entender, porque si no nos detenemos para visibilizar lo que está pasando, es muy complicado entender, porque hay dos cosas que quiero, que estoy compartiendo en este libro. Y tal vez sería muy presuntuoso de mi parte si digo o planteo de que es la otra parte, este libro es la segunda parte de México Bárbaro de John Kenneth Turner, que donde él habla de los campos agrícolas, del Valle Central, del Valle Nacional, de los enequeneros de Yucatán, cuando hablas precisamente sobre la esclavitud en el siglo pasado. Pero él lo plantea desde un punto de vista que, como también periodístico, pero él ingresa a Valle Nacional y a Yucatán con los enequeneros como empresarios, y empieza a obtener información, pero hacía falta esa información de los trabajadores, que los trabajadores contaran, que no lo contaran, sino que el periodista, que en ese caso Turner, platicara con los trabajadores para entender realmente qué estaba pasando en los surcos. Entonces, no quiero presumir, no es una competencia ni nada de eso, pero el caso de San Quintín, creo que con este libro estamos tratando de complementar la otra parte de la otra visión. En este caso es una visión netamente de abajo, de un reportero que antes de ser periodista soy indígena, y antes de ser indígena soy hijo de campesinos y también soy migrante. Entonces, para mí esa parte es muy importante ponerlo en el tintero y explicar lo que está pasando. Y es así que no tan solo me aboco a San Quintín, sino que también me voy a los ranchos, al rancho Fox, viajo de Los Ángeles al estado de Washington, y viajo justo con Coyote, y hay un texto donde hablamos sobre cómo en los medios de comunicación, cómo ha estigmatizado a México, de que en México se trafica con los migrantes indocumentados, pero nadie ha hablado en Estados Unidos de cómo en Estados Unidos también se trafica con los migrantes latinoamericanos, y que se los llevan de Los Ángeles bajo engaño, que le van subiendo el costo, la cuota, hasta llegar a Seattle, donde los entregan y bajo amenaza de que van a matar a sus familias si no les pagan los $600 que le pide finalmente al final del viaje, porque empiezan en Los Ángeles con la cuota de $100, pero cuando llegan a Seattle ya quintuplicó, y están pidiendo un costo, un pago excesivo, y cuando los trabajadores no quieren, los migrantes no quieren pagarlo, son amenazados de que le van a matar a su familia, y que el que tiene ubicado toda la familia en México, en Guatemala, en Salvador, en Honduras. Ese es uno de los problemas que el periodismo no ha cuestionado. El periodismo corporativo de Estados Unidos, de México, no está cuestionando el tráfico de inmigrantes en Estados Unidos. Y tampoco está cuestionando el periodismo corporativo de Estados Unidos, de que como en Estados Unidos hay empresas que explotan a los migrantes indocumentados, y cuando ya no les sirven, los deportan y lo entregan a la policía migratoria, y al día siguiente son deportados a México. Ese tema nadie lo está tocando, y no lo vamos a leer hasta este momento, porque hay un problema de poder económico, de que el periodismo corporativo depende justo de la economía de Estados Unidos, y reciben beca de Estados Unidos para guardar silencio
y no tocar el tema migratorio en Estados Unidos, pero sí utilizan el lenguaje de odio para criminalizar a los migrantes en este país. Entonces, es un trabajo sencillo, una aportación que propone generar debate, reflexionar para ver qué hemos avanzado a 100 años de México Bárbaro. Entonces yo le dejaría ahí y espero tener algunos comentarios de ustedes. Y como ya le dije a un principio, que es un libro del pueblo y para el pueblo, si hay alguien que dice yo quiero leerlo, lo podemos compartir vía PDF y también ya lo tenemos en físico. Aquí en México se está en la Ciudad de México, en Guerrero, ahí tenemos ya los preparativos para la presentación. Y hay una fecha previa para la presentación presencial en Tijuana, que sería en la Semana Cultural de 24 a 28 de noviembre, que estaremos ahí en Tijuana presentando el libro de manera presencial. Muchas gracias a Causirene por todos sus comentarios y por permitirnos presentar su libro. Le damos la voz a Denise para que nos haga favor de leer las preguntas y comentarios que hay al momento. Adelante, Denise. Sí, muy buenas tardes al autor, los participantes y el auditorio en general. Aquí tenemos una pregunta. Bueno, primero el comentario es del profesor Santa Cruz Hernández Nabor. Bueno, comenta que en esta fecha tan importante de la historia de nuestro país, me parece excelente la presentación y comentarios de los presentadores del libro. Y pues felicita mucho al periodista y al autor por este excelente libro, ¿no? La pregunta sería que si en estos momentos existe un programa del gobierno federal para ayudar a los migrantes. Bueno, no porque uno quiera hablar mal del gobierno y de la nueva administración. Bueno, ya no está nueva, ya tenemos casi 3 años con este cambio de mando. Hasta este momento no he podido visibilizar un programa en especial. De hecho, en el mes de agosto hubo alrededor de 5 accidentes automovilísticos donde fallecieron. El primer caso falleció casi toda la familia, y toda la familia involucrada en este accidente son jornaleros agrícolas de la montaña de Guerrero. Para trasladar sus cadáveres de Jalisco a Guerrero fue un vía crucis. Tuvieron que participar organizaciones de derechos humanos para gestionar recursos, porque en este momento no hay una instancia de los gobiernos locales ni federal que tenga un programa de atención directo a las víctimas, a los trabajadores del campo que siguen falleciendo en los campos agrícolas, en los surcos, en las carreteras por accidente, en los surcos por contaminación, por infección. Esto no ha habido hasta este momento en esta zona y no hay programa. Por ejemplo, cuando hablo de mujeres en San Quintín, hay un caso muy complicado que no se atiende, es sobre las guarderías. Las mamás se levantan a las 3 de la mañana para ir a trabajar. A, a partir de esa hora, se levantan, preparan el desayuno, dejan el almuerzo y se van a los campos a las 5 de la mañana. Regresan a las 7 de la noche cuando los hijos ya están dormidos. O sea, no tienen ni siquiera un momento para convivir con los niños. Y muchos de esos casos en San Quintín ha habido accidente, incendio de casas, ha fallecido niños. Hay casos donde los niños no están en la escuela porque no hay una persona que se haga cargo de ellos. En San Quintín, sobre todo, ha incrementado también el problema de pandillerismo porque los niños no tienen atención en la familia, y ahora con el movimiento de jornaleros agrícolas de 2015, cuando demandaron de que ya no trabajaron los niños en los campos agrícolas. Sí, está bien, la demanda estuvo muy bien que ya no trabajaran en los campos agrícolas, pero ¿quién los cuida? ¿Cuáles son los programas que existen para que estos niños, hijos de los migrantes o jornaleros agrícolas, estén en la escuela o tengan una vida donde no tengan que estar en las calles? Esa es la gran pregunta que hasta este momento no veo un programa especial para este caso. Hay escuelas, se habla mucho de que hay
En Guerrero a veces voy a presentación de programa para jornaleros agrícolas, hablan, no, es que tenemos una brigada que se va con los jornaleros cuando se van a tal lugar, va un maestro le llaman asesor comunitario, que es de Consejo Nacional de Fomento Educativo, el CONAFE, van dos de ellos para que estén atendiendo a los niños, va un médico para que revise a los jornaleros cómo está su situación, pero cuando llegamos a los campos agrícolas, esta historia no existe, que nos contaron no existe, no vemos, ¿no? Y sobre todo Memo ya nos dijo un principio que Rancho Los Pinos o el Vergel es imposible entrar a ese rancho si llevas cámara o llegas, con el simple hecho llegas diciendo que quieres platicar con los jornaleros, no te deja entrar porque saben que no hay condiciones favorables para los gobiernos. Entonces es un problema crítico porque no hay un programa que esté atendiendo a los niños y a los jóvenes, tanto en los campos agrícolas de San Quintín, de Guanajuato, de Estados Unidos. Es una situación muy complicada. Gracias. También me pregunta aquí el mismo profesor Santa Cruz que si entonces los niños de estos jornaleros no van a la escuela. Sí van a la escuela, pero no hay esa atención adecuada. Un día platiqué con un profesor que atiende una escuela en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Valle de San Quintín, porque ahora es municipio de reciente creación. Y lo platicaba lo justo, lo mismo que le comentaba, ¿no? De que los niños, llega el Día de las Madres y los niños nomás están viendo dónde va a llegar la mamá porque no llega. Y entonces el rendimiento académico de estos niños es muy bajo. Hay una diferencia abismal entre los hijos de los jornaleros y los hijos de los comerciantes en el Valle de San Quintín. Entonces van a la escuela, pero no tanto como para tener recibir una educación pertinente a su cultura, a su comunidad, sino que van como un refugio, porque gran parte del día no están con sus papás. Para eso sirven las escuelas. Gracias. Aquí otra pregunta de la profesora Elsa. ¿De qué forma puede apoyar la comunidad a los jornaleros migrantes? Creo que una de las formas de apoyar esta comunidad es justo con esto de la presentación del libro, con abrir debates en las universidades públicas, tanto públicas o privadas, organizar brigadas y tratar de trabajar en esa zona, el Valle de San Quintín. Ha habido programas pero de iniciativa privada, ha habido religiones, iglesias de otro, de Estados Unidos que trabajan en el Valle de San Quintín, que tienen su guardería, que tienen su comedor, pero que no es suficiente para los niños. También ha habido iniciativa de personas, pero que abortan muy rápido su proyecto porque no hay mayor apoyo de otra iniciativa que les ayude justo a crear escuela de oficio, de arte y oficio para estos jóvenes y de esa forma arrebatarlo al pandillerismo, a las calles, porque hace falta mayor organización, hace falta mayor compromiso, mayor conciencia entre universitarios, entre la población general. Y eso a mí me causa mucho conflicto porque en el texto de la lucha histórica de Immokalee en Florida, justo la conquista lo conquistaron ahí los jornaleros porque los universitarios acompañaron el proceso desde que empezó en Immokalee hasta que llegaron a Nueva York y que durante ese recorrido fueron apoyados por los universitarios, por los académicos, por los intelectuales, por las iglesias. Por eso a Walmart, a Wendy, a Taco Bell, McDonald's, no le quedó de otra que sentarse y firmar con los códigos de conducta con esta empresa transnacional,
porque había una presión muy fuerte desde afuera. Y en el caso de México vimos un movimiento impresionante. 40,000 jornaleros agrícolas se fueron a la lucha, tomaron la carretera transpeninsular de Tijuana a Los Cabos, pero para los medios fue los periodistas mexicanos hicieron turismo periodístico, ¿no? Estuvieron ahí, y en cuanto ya no hubo una marcha, se retiraron de ahí, y los defensores de los derechos humanos, los académicos, que se asomaron ahí durante el movimiento, cuando vino la represión el 9 de mayo de 2015, todos se retiraron y otra vez San Quintín volvió a la misma situación en que estaba. Pero es justo por eso de que en uno de los textos le planteo esto: ¿a quién les importa a los jornaleros agrícolas? ¿A quién les importa cuando todos dependemos del campo mexicano, ¿no? Si el campo, nosotros no tendríamos comida y tampoco hemos sido capaces de producir nuestro propio alimento. Entonces esa es la gran pregunta que hay hasta este momento. Gracias. Y esta es una pregunta propia. Me gustaría saber ahorita, por ejemplo, cuál es el papel de la mujer en la lucha, ¿no? Ya nos comentaba el profe Guillermo, ¿no? De que hay un poquito más de acciones y un poquito más de participación. En la actualidad, ¿cuál sería el papel de esta mujer en la lucha? Pues las mujeres han participado, hay participación de las mujeres no todo, a mí me cuesta mucho trabajo hablar tener ese discurso un poco machista. Pues bueno, yo vengo de una comunidad indígena, Nasavi, que mi comunidad son sumamente machistas y que todo depende de que las cosas funcionen si la mujer trabaja y si la mujer hace las tortillas y todo eso. Y justo esto en Valle de San Quintín, pues las mujeres son también las que dieron gran parte del movimiento y son las que se organizaron. Y ahí está el caso de Lucila Hernández, una jornalera activista que ha estado en la ONU denunciando los acosos sexuales, las violaciones sexuales, la carencia del sistema de salud, la carencia de los maestros en las escuelas, denunciando una y otra vez y planteando que se requiere en el Valle de San Quintín un hospital de tercer nivel, perdón, que hasta ese momento no se ha logrado. Creo que el presidente viajará a Baja California el próximo mes o mediados de este mes, no tengo muy bien los datos, para revisar justo sobre este hospital de tercer nivel que Lucila Hernández ha planteado. Ella con otras mujeres, en caso de la zona de las casitas, que es donde está el rancho El Vergel, hay ese pequeño semillero donde las mujeres empiezan a unirse y trabajar y apoyar a los hombres y plantear presentar su propia agenda, ¿no? Como es el caso de las jornaleras al sur de la colonia Lázaro Cárdenas. Ahí está también Gloria Gracida, que también ella es profesora de una telesecundaria, que ha estado trabajando con los jornaleros y que ella es hija de jornaleros que vinieron de Oaxaca y se quedaron en San Quintín, y ahora es profesora de una telesecundaria. Ella también participa activamente en esta organización y fue con ella la que hizo esa encuesta, que también ahí cito en mi libro, de cómo las mujeres nos hablaron, sin decir nombre ni nada de eso, en qué rancho fueron víctimas de más acoso, de más violaciones. Y fue a través de esta Gloria Gracida que se ha logrado documentar esa historia de las mujeres víctimas de violencia sexual y de acoso por parte de los mayordomos y por parte de los dueños, ¿no? Propios de esos ranchos. Y está también doña Inés Isa, que vive en la Cárdena. Y así si nos recorremos en el valle encontramos las mujeres participando, tal vez no muy visible, porque hay que decirlo, el movimiento de jornalero de 2015, de 20 hombres que había en la reunión para preparativo de la marcha, solo estaba Lucila, la única mujer que estaba en la mesa de discusión. Vino una comisión de jornaleros a la Ciudad de México para plantear su demanda. Venían 12 hombres y 12 personas
Lucila era la única mujer que venía con ellos. Entonces, sí hace falta mayor participación de las mujeres, o sea, mayor visibilidad, pero también está ese problema, ese conflicto de que si la mujer no cocina en la casa, pues el hombre podrá ser muy revolucionario, muy activista, pero si no le ayuda a la mujer en el quehacer de la casa, pues difícilmente ella va a poder participar, ¿no? Y ese es también otro problema que se ve en San Quintín, por el cual las mujeres no son tan visibles. Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta de Elvira Cota. Dice, ¿y el subsistema educativo de educación bilingüe bicultural no está trabajando? Mira, la escuela funciona, en la escuela, los cascarones están los maestros. Ese no es el problema, que estén ahí ellos, los maestros bilingües, que muchos son de Guerrero, de Oaxaca, porque llegaron justo de San Quintín para resolver esa parte de la cultura, de que la mayoría de los jornaleros son indígenas que hablan la lengua tunzavi, mepa, ñomdá, binizá, todas las lenguas que se hablan en Oaxaca, en Guerrero, están ahí. Pero el problema está de que ¿quién lleva a los niños a la escuela? ¿Quién se hace responsable de que estos niños lleguen a las aulas? Esa es la pregunta, que si la mamá no deja de trabajar, si uno de los dos, del pilar de la familia, no atiende esa parte, los niños siempre van a estar al descuidado y por más que podemos construir cientos de edificios, mandar más maestros, pero si no hay condiciones de que estos niños reciban una educación pertinente, pues de ahí no pasamos, del discurso no pasamos. Y tenemos también aquí un comentario de la maestra Ednaide. Muy importante e interesante libro. Felicito a Caus Irenio por recordarnos estas situaciones dramáticas de nuestro pueblo. Y ¿los niños también se emplean en los campos agrícolas? Pregunta el profesor Santa Cruz. Bueno, en el país todavía hay campos agrícolas donde se emplean, sobre todo en Sinaloa, Michoacán, los niños trabajan. En el Valle de San Quintín, a partir del movimiento de los jornaleros de 2015, los jóvenes, los adolescentes dejaron de trabajar, bueno, también los niños ya no trabajan. Y sin embargo, es que es un problema complejo, que cuesta mucho trabajo de entenderlo, porque hace falta una política de Estado. El problema es estructural, no es sencillo, porque la falta es que un problema lleva a otro. Como no hay atención de los padres, pues hay embarazo en adolescencia, que es muy alto en San Quintín. Hay un documental que hicieron unos compañeros a raíz del movimiento, que se llama Entre las montañas, el desierto y el mar, el Valle de San Quintín. Ahí el doctor Hernández retrata de que cómo él atendió a una niña de 12 años con parto. Y eso es un problema que existe en el Valle de San Quintín. Niñas de 12, 13 años son madre y padre de 12, 13 años, jóvenes, hombres de 12, 13 años son papás. Y ahora, ¿quién le va a mantener si los papás están trabajando en los campos porque tienen hijos que darle de comer? Pero resulta que también los hijos ya son papás y ahora, ¿quién le va a dar de comer a los hijos y a los nietos? Entonces, pues, en caso de Rancho Los Pinos, que en su cheque, que al momento de pagar tiene una leyenda en este rancho, está libre de trabajo infantil, pero yo tengo fotografías que tomé en el corte de tomate donde habían adolescentes de 13, 14 años en el corte de tomate. O sea, no hay una supervisión del Estado, por eso que le digo que es un problema de Estado, es estructural y nadie lo está atendiendo. Y los investigadores, los académicos, los intelectuales,
continúa desde las aulas y tiene abandonado el campo donde tendría que estar investigando. Ok, gracias. Hay una pregunta aquí también de José Alvis Hernández. ¿Qué proyecciones hay sobre la atención que deben recibir los jornaleros? Y que si creen que cambiaría algo municipalizarse San Quintín y por lo tanto sería como un gobierno con más cercanía. Pues Sanquití es municipio desde el 20 de enero de 2020 se hizo como municipio. Creo que en mes de agosto de 2020 se instaló el ayuntamiento destituyente y cuando revisamos quiénes integran el ayuntamiento destituyente, pues no están ahí los jornaleros como deberían de estar. Entonces, si no estás en la toma de decisión, ¿quién va a plantear tu problema? Era como el caso de las mujeres en la mesa de negociación con Gobernación 2015. Si no hubiera estado Lucila Hernández en la mesa, pues el tema de las mujeres no hubiera estado ahí. Y lo mismo que sucede en San Quintín, ya es municipio, es un ayuntamiento, pero no está participando, no hay esa representación de los jornaleros. Eh, Ahí la mayoría de los que están en ese lugar, en ese espacio, son justo los empresarios agrícolas que en 2015, en mayo de 2015, le echaron policía a los jornaleros que habían tomado la carretera transpeninsular. Y justo ese ayuntamiento se hizo municipio por el movimiento de los jornaleros agrícolas, que de Meneadero, Ensenada hasta Rosario, la mayoría de ahí son jornaleros. Estamos hablando de alrededor de 200 kilómetros de lo que es el municipio de San Quintín, alrededor de 75,000 jornaleros en agrícola, que es la población más alta que hay, que si en este momento se llevara a cabo una elección para elegir el ayuntamiento, ganaría la planilla de los jornaleros, porque es la población más importante que hay en el valle. Pero los que ahora conforman el ayuntamiento instituyente, no están ahí los jornaleros, están los empresarios. Entonces, no hay esa proyección. Yo soy pesimista cuando planteo esto porque llevo 5 años visito a San Quintín. A pesar de la pandemia, estuve en San Quintín para ver qué ha cambiado y veo que las cosas no cambian, pues sigue igual. Entonces, es un problema que hay que visibilizar y hay que llevarlo a cabo otra vez a las aulas, en las universidades. Invitar a los personajes de los campos agrícolas, de los trabajadores agrícolas, que hablen ellos cuáles son las situaciones en que viven y que los universitarios, los académicos los acompañen para generar esas condiciones para que se pueda alcanzar, se pueda plantear una legislación sobre el tema de derechos laborales en el Congreso de Baja California, una reforma al derecho laboral en la Cámara Federal para poder hablar de un salario digno de los campos agrícolas, de los jornaleros, porque mientras eso no pase, pues el ayuntamiento de San Quintín, pues nomás que se creó para los empresarios, no se creó para no se toma en cuenta esta población. Entonces eso me hace pensar de que no ha hecho falta mucho por conquistar los derechos. Y yo retomo, no porque me guste mucho de Estados Unidos, pero sí me gusta mucho el movimiento de los jornaleros el caso de Familia Unida, que le ganó a la Driscoll en Seattle, que siendo ellos jornaleros indocumentados, lograron un contrato colectivo con el Driscoll en esa zona. Pero ¿por qué lo consiguieron? La gran pregunta es, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué Imócale tiene código de conducta? Porque ahí intervinieron personajes que no tienen que ver con el campo y que apoyaron de manera consciente y estuvieron ahí. Y esto no pasa en México. En México vino el movimiento indígena de 1994
alcanzó la ley indígena en 2001, hubo un momento donde hubo acompañamiento de los intelectuales, pero de repente lo dejaron. Y eso ha pasado en todos los movimientos en México. Y si nosotros no somos capaces de acuerpar a estos movimientos, pues difícilmente se va a visibilizar su lucha y vamos a generar espacio para que los depredadores ocupen esos lugares de la cual se ha luchado muchos tiempos, ¿no? Pues muchas gracias por sus respuestas. Al parecer ya no tenemos más preguntas. Maestra Elsa, le dejo la palabra. Sí, muchas gracias. Pues pasaría a agradecerles a todos por su iniciativa, si es que ya no hay ninguna otra pregunta. Y le cedo la palabra a Iván para que nos ayude a cerrar el evento. Bueno, pues después de este espacio de preguntas y comentarios, daríamos por finalizada la presentación del libro Jornaleros Migrantes, Explotación Transnacional, de la autoría de Caucirenio. Agradecemos nuevamente a Cau, al autor, por permitirnos presentar por esta presentación tan enriquecedora de su libro, ¿no? Igualmente agradecemos a los presentadores, al doctor José Moreno Mena, al licenciado Guillermo Martínez y a la doctora Elsa de Jesús Hernández, así como a los participantes, ¿no? A las personas que estuvieron participando con sus preguntas. Pues no queda más que despedirnos, no sin antes seguirlos invitando a las actividades que se van a estar realizando en el marco de esta 7ª jornada de Sociología 2021, Bifurcaciones Sociales, que continuarán el día jueves 14 de octubre en punto de las 9 a.m. con la conferencia La ritualización del género en la transgresión social, seguida de la presentación del libro Discriminación y vulnerabilidad social, una aproximación teórica y empírica, que iniciaría a las 11 a.m. de la mañana, para seguir con la presentación del libro Problemas de la Agenda Pública en Baja California, sus instituciones y políticas públicas, y finalmente cerrar a las 4 de la tarde con la conferencia Introducción Teórico-Metodológica a la Violencia de Género. Sin más, pues nos despedimos y los seguimos invitando a que sigan formando parte de la jornada de Sociología. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Nos vemos el jueves. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Bonita tarde, hasta luego.